Muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Eduardo Tosne Porras de la carrera Administración de Empresas, de la materia Gestión de Importación y la Exportación. En este video hablaremos del sistema de comercio internacional a través de la reflexión y el debate académico sobre los ICONTEX, que son los procesos de importación y exportación, como los elementos de la distribución. Responderemos las siguientes preguntas, que son los incontext, cuáles son los incontext existentes y en qué consiste cada uno de ellos, en qué consiste la cadena de distribución. Buenas noches, soy Fabio Andrés Ríos Moncada, estudiante de Administración de Empresas. Voy a explicar qué son los Incoterms. Son términos establecidos para acordar las responsabilidades del exportador e importador a la hora de realizar una transacción internacional. Clauder 2020. Desde el año 1936, la Cámara de Comercio Internacional se ha encargado de actualizar los Incoterms a medida que se va desarrollando el comercio internacional. Que estos usos contractuales se actualicen no quiere decir que los anteriores y Iconters carezcan de validez, por lo que habrá que especificar en el contrato el Iconter y el año de la versión. ¿Qué aspectos de la compraventa internacional regulan los Iconters? La entrega de mercancías es la obligación primordial del vendedor. La transmisión de los riesgos, es importante no confundir transmisión de los riesgos con la transmisión de la propiedad. Los riesgos se transmiten en el lugar, fábrica, muelle, buque y en el momento temporal específico en el contrato y en el Iconter. La distribución de gastos. Generalmente el vendedor corre con los gastos necesarios para poner la mercancía a disposición del vendedor. También se puede acordar la contratación de un seguro para la mercancía hasta su llegada al destino. Trámites aduaneros. Lo habitual es que el vendedor sea el responsable de la exportación, salvo en el caso del Iconter EXW, Ex-Works, donde el comprador correrá con la responsabilidad de los trámites de exportación, para lo que contratará un agente de aduanas. Mucho gusto, mi nombre es Valentina Mira. Yo continuaré hablándole sobre los Incoterms, ya que estos tienen una frecuencia de actualización periódica, donde la última actualización es del 2020. Estos términos incluyen 11 reglas y cada una hace referencia a una situación comercial en específico. Iniciaré con X-Word, que es el que el vendedor entrega los bienes en su propio establecimiento y el comprador es el responsable de la carga, el transporte y los costos de exportación. El término de FCA, Free Carrier, es que el vendedor entrega los bienes a un transportista elegido por el comprador en un lugar específico y el vendedor es el responsable de los costos hasta que los bienes se entregan al transportista. El término Fast, Free Alone Ship, hace referencia a que el vendedor entrega los bienes junto al buque en el aeropuerto de embarque designado y es responsable de los costos y riesgos hasta ese punto. El término FOB, Free on Board, es que el vendedor entrega los bienes a bordo del buque en el puerto de embarque designado y es responsable de los costos y riesgos hasta ese punto. El término CFR, Cost and Freight, es que el vendedor paga los costos y el flete para llevar los bienes hasta el puerto de destino designado, pero es el comprador quien asume los riesgos a partir de ese punto. El término CIF, Cost, Insurance and Freight, el vendedor paga los costos, el flete y el seguro para llevar los bienes hasta el puerto de destino designado, pero es el comprador quien asume los riesgos a partir de ese punto. El término CPT, Parriage Paid to, el vendedor entrega los bienes al transportista elegido por el comprador en un lugar especificado y paga los costos hasta ese punto. El término SIP, Carriage and Insurance Paid to, hace referencia a que el vendedor entrega los bienes al transportista elegido por el comprador en un lugar especificado y paga los costos y el seguro hasta ese punto. El término DPU, Delivered at Place Unlight, el vendedor entrega los bienes al lugar de destino designado y es responsable de descargarlos, pero el comprador asume los riesgos a partir de ese punto. El término DAP, Deliver at Place, el vendedor entrega los bienes al lugar de destino designado, pero es el comprador quien asume el riesgo a partir de ese punto. Y por último, el término DDP, Deliver, Treat, Paid,
hace referencia a que el vendedor entrega los bienes al lugar de destino designado y es el responsable de todos los costos y riesgos asumidos asociados hasta ese punto. Cordial saludo, mi nombre es Marlene Bolaños y le voy a explicar en qué consiste la cadena de distribución física internacional. Es el proceso logístico que se desarrolla en torno a situar un producto en el mercado internacional cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el comprador. Su objetivo principal es reducir al máximo los tiempos, los costos y el riesgo que se pueda generar durante el trayecto desde el punto de salida hasta el punto de entrega. Paso a explicar las etapas de la distribución física internacional. Tenemos la primera, el análisis de la carga a transportar. En esta debemos analizar qué tipo de carga es, si la carga es general, suelta, unidad de carga, a granel, qué naturaleza tiene la carga, si es precedera, frágil, peligrosa, de dimensiones y pesos especiales. En la preparación de empaque y embalaje tenemos que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el empaque y el embalaje del producto. En el embalaje tenemos dos tipos, el reglamentario y el no reglamentario. En la selección de modo de transporte tenemos que tener en cuenta qué tipo de transporte se va a tomar. Tenemos el marítimo, aéreo y terrestre. En los costos tenemos los costos indirectos e indirectos. Y en la documentación tenemos todo lo relacionado que tiene que ver con facturas, licencias, certificados de sanitarios, todo lo que tiene que ver, o sea, con documentación para poder transportar el producto. Gracias por su atención.